¿Has escuchado alguna vez la frase, los ricos se hacen más ricos, o el dinero atrae más dinero? A menudo, nos venden esta creencia como la única regla para acumular riqueza. Sin embargo, esta idea no es completamente cierta. No basta con simplemente poseer dinero, se trata de saber qué hacer con él y tomar acciones concretas que te lleven a obtener mejores resultados. Por lo tanto, alcanzar la riqueza está más determinado por las decisiones que tomes en tu vida que por la cantidad inicial de dinero que tengas. En este sentido, para los padres ricos, es muy importante educar a sus hijos financieramente con la visión de que al crecer, tomen decisiones que los convertirán en seres aún más prósperos. De eso hablaremos en este video. Te voy a explicar 8 lecciones que transmiten los padres ricos, basándonos en un maravilloso libro de Robert Kiyosaki, Despierta el genio financiero de tus hijos. Así podrás brindar una educación financiera equilibrada a tus hijos para que alcancen una vida próspera en el futuro. Primera lección. Aprender haciendo. La educación financiera es un viaje que deben emprender juntos. En lugar de simplemente darle un mapa a tu hijo y mostrarle el camino a la meta, permítele explorar el camino por sí mismo. Es como enseñarle a andar en bicicleta. Es muy difícil aprender solo escuchando instrucciones. Tu hijo necesita subir a la bicicleta y experimentar por sí mismo a mantener el equilibrio y pedalear. Debes animar a tu hijo a emprender pequeños proyectos, como pasear mascotas, cortar césped o realizar tareas domésticas a cambio de una remuneración. De esta manera, le estarás brindando la oportunidad de experimentar directamente el funcionamiento del mundo financiero y le enseñarás el valor del trabajo, la administración del dinero y a generar ingresos. Un buen ejemplo es el caso del hijo del exfutbolista David Beckham, Brooklyn Beckham. Este joven comenzó en el mundo laboral a los 15 años incursionando como modelo y además lo complementaba con un trabajo en una cafetería en Londres durante los fines de semana, donde recibía un salario de 2.68 libras por hora. Era claro que a Brooklyn, siendo hijo de David y Victoria Beckham, no le iba a faltar el pan. Pero a diferencia de lo que se podría pensar, el joven ha tratado de trazar su propio camino. Por supuesto que siempre es más fácil si cuentas con el respaldo económico adecuado, pero en su caso también hubo mucho esfuerzo y disciplina. Su paso hacia el mundo laboral no fue una decisión rápida, sino una orientación cuidadosamente impulsada por sus padres. Su motivación detrás de esta acción radica en el deseo de inculcar a sus hijos el aprecio por el dinero y la importancia de comprender el esfuerzo requerido para obtenerlo. Con solo 15 años, Brooklyn aceptó el reto, y este compromiso reflejó su deseo de ganar su propio dinero y ser independiente. En esta perspectiva, sus padres consideraron fundamental que sus hijos, incluso en medio de una vida privilegiada, tengan la oportunidad de aprender la valiosa lección del trabajo duro y la independencia financiera. Esta historia destaca la importancia de las lecciones de vida y los valores que los padres pueden transmitir a sus hijos independientemente de su estatus social o económico. Segunda lección. Hacer que el dinero trabaje para ti. Es fundamental que tus hijos comprendan que en lugar de limitarse a trabajar arduamente durante toda su vida para ganar dinero, pueden adoptar un enfoque más inteligente y estratégico. Esto significa poner su dinero a trabajar para ellos. Imagina esto como plantar un árbol frutal en su jardín. Al cuidar y nutrir ese árbol con paciencia, a lo largo del tiempo crecerá y dará frutos sin tener que repetir el proceso continuamente. Lo mismo sucede con el dinero, por lo tanto debes asegurarte de que tus hijos entiendan este concepto. Al igual que el árbol que produce frutos cada temporada, sus inversiones podrán generar ingresos regulares y aumentar su valor con el tiempo. Para ello, debes animar a tus hijos a que consideren diferentes formas de invertir su dinero constantemente, ya sea en fondos indexados, bienes raíces o incluso emprendimientos propios, como pequeños negocios. Warren Buffett, el legendario inversor y uno de los hombres más ricos del mundo, inculcó esto de una manera notable a su hijo Peter Buffett. En lugar de darle una gran suma de dinero de forma indiscriminada, Warren optó por un enfoque más educativo y prudente. Cuando Peter era un adolescente, su padre le dio la suma de $9,800, que para ese entonces era una cantidad significativa pero no exorbitante. Warren le dijo a Peter que esa cantidad sería su base de inversión y que debía aprender a administrarla y hacerla crecer. Peter comenzó su incursión en el mundo financiero, invirtiendo en acciones y otras oportunidades de inversión, bajo la atenta guía y consejo de su padre.
A lo largo de los años, Peter adquirió experiencia y conocimientos en las inversiones. Esta educación práctica le enseñó la importancia de tomar decisiones financieras informadas y a tener la paciencia necesaria para que el dinero creciera con el tiempo. Eventualmente, las inversiones de Peter se multiplicaron significativamente y esto sentó las bases para su propia independencia financiera. Warren opina que el error más grande que cometen los padres al enseñar a los niños sobre el dinero es esperar hasta su adolescencia para discutir temas financieros, cuando estas lecciones podrían comenzar a una edad más temprana. Este enfoque de enseñanza práctica y gradual le permitió a Warren y a su hijo construir una riqueza sostenible y valiosos conocimientos financieros que perdurarán a lo largo de las generaciones. Tercera lección. Entender la diferencia entre activos y pasivos. Los padres ricos enseñan a sus hijos a distinguir entre lo que genera ingresos y lo que consume recursos. Una actividad que puedes realizar con tus hijos es sembrar un jardín en el cual habrán dos tipos de cultivos, los que generan ingresos y los cultivos que consumen recursos. En este caso, los cultivos que generan ingresos son los frutos que producen los árboles cada temporada, ya que pueden venderse o consumirse, aportando beneficios constantes. Por otro lado, los cultivos que consumen recursos son plantas que requieren tiempo de cuidado, agua y poda, sin ofrecer nada a cambio más que la belleza de apreciarlas. Aquí es donde entra la lección crucial, enseñar a tus hijos a diferenciar entre activos y pasivos. En esencia, los activos son esos árboles frutales que generan ingresos constantes, como un negocio, alquileres de bienes raíces o inversiones en acciones que pagan dividendos. Los activos le ayudarán a tus hijos a acumular riqueza y a construir una base financiera sólida. Por otro lado, los pasivos son como las plantas que consumen recursos, ya que requieren gastos continuos al igual que un automóvil, el cual necesita mantenimiento, cambio de llantas, aceite, etc. Los pasivos disminuyen su riqueza y con el tiempo pueden convertirse en una carga financiera. Cuando tus hijos comprendan esta diferencia, estarán mejor preparados para tomar decisiones financieras. Es por eso que le debes enseñar a priorizar la adquisición de activos en lugar de acumular pasivos. Cuarta lección. No teman cometer errores. Alentar a tus hijos a no tener miedo de cometer errores financieros les permitirá experimentar y aprender de sus malas decisiones. Como padre, debes estar ahí para guiarlos y brindarles consejos, pero también debes permitirles la libertad de que sean ellos quien tomen las decisiones con su dinero. Los fracasos no son el fin del mundo, sino experiencias que le harán alcanzar el éxito y la madurez económica. De esta manera, les proporcionas la confianza y la resiliencia necesaria para enfrentar los desafíos financieros con valentía y determinación. Veamos ahora la historia de Pablo, un joven de 16 años, que estaba decidido a emprender su propio negocio. A lo largo de varios meses, Pablo había ganado y ahorrado dinero, realizando múltiples labores para sus vecinos. Finalmente, reunió el suficiente capital para abrir su pequeña tienda en línea, donde vendía camisetas y tazas decoradas. Él tenía una gran pasión por el diseño y tenía la fe que su negocio sería un éxito. Después de unos meses de operación, las ventas de Pablo eran mucho menores de lo que esperaba y las ganancias eran casi nulas. En ese momento, Pablo se sintió desanimado y desilusionado por su supuesto fracaso. Sus padres le recordaron que el fracaso es una parte natural del emprendimiento y que las lecciones aprendidas de los errores pueden ser invaluables para el futuro. Seguidamente, su madre, quien trabajaba en ventas, le compartió su experiencia y conocimientos para atraer nuevos clientes, mejorar su estrategia de marketing y la calidad de sus productos. Juntos investigaron estrategias de cómo vender en línea y exploraron varias maneras de optimizar su tienda. Al terminar la investigación, Pablo relanzó su tienda en línea con una estrategia de marketing más efectiva. Poco a poco, las ventas comenzaron a aumentar y con eso, Pablo aprendió no solo sobre el mundo empresarial, sino también sobre el valor de la resiliencia y el trabajo en equipo. Este ejemplo destaca que la ayuda y el apoyo de los padres puede ser fundamental al momento de un fracaso en un emprendimiento o inversión. Además de brindar la orientación práctica, los padres también pueden ofrecer un ambiente de apoyo emocional que empodere a sus hijos a aprender y crecer a partir de los errores. Quinta lección. Educación financiera. Compara esto con aprender un nuevo idioma.
Si tus hijos dejan de practicar y aprender, olvidarán lo que saben y su habilidad disminuirá. Lo mismo ocurre con la educación financiera. Le debes animar a seguir aprendiendo constantemente, leer libros, asistir a seminarios, escuchar a expertos de finanzas personales o historias motivadoras. Estas son muy buenas herramientas de aprendizaje que pueden compartir juntos. Retomando el caso de Pablo, educarse en marketing le permitió obtener ventajas en su negocio. Esto, a su vez, lo llevará a un constante proceso de aprendizaje en áreas como la administración, inversiones y manejo del dinero si quiere seguir sumando éxitos. Esta lección destaca la necesidad de inculcar en los niños y jóvenes la idea de que la educación financiera es un proceso continuo a lo largo de la vida, y esto les va a permitir tener una mentalidad de crecimiento, prepararse para el futuro y lograr la independencia financiera. Sexta lección. Tener una mentalidad empresarial. Le debes explicar que una mentalidad empresarial implica ser creativos y pensar fuera de la caja. En lugar de limitarte a enviarlo a la universidad y esperar que busque trabajo más adelante, debes fomentarle la mentalidad de ser un generador de empleos y crear oportunidades laborales. Esto les permitirá explorar la posibilidad de emprender sus propios negocios, identificar oportunidades en el mercado y buscar soluciones creativas a los problemas. Un ejemplo de esto es el caso de Bill Gates. Desde joven, Bill mostró un interés excepcional por la informática y la tecnología, y en lugar de seguir una ruta educativa convencional, Gates y su familia optaron por fomentar su pasión. A una edad temprana, Bill pudo acceder a una computadora en una escuela local y comenzó a programar. Con el apoyo de sus padres, Bill Gates desarrolló sus habilidades y eventualmente fundó Microsoft, una de las empresas de tecnología más influyentes del mundo. Esta historia demuestra que el estímulo de una mentalidad empresarial desde una edad temprana puede llevar a resultados extraordinarios. Esta lección les permite explorar sus intereses de manera más autónoma y desarrollar habilidades que van más allá de lo que le enseñan en una escuela tradicional. Séptima lección. Evitar las trampas de consumo. Debes dejar bien claro varios temas en relación al consumo, ya que de ahí depende gran parte de su éxito en el futuro. El enfoque es enseñarles siempre a gastar de manera consciente y planificada en cosas que realmente necesitan o generan algún valor. Esto implica pensar antes de gastar y hacer preguntas como, ¿realmente necesito esto? O, ¿esta compra me traerá algún beneficio a largo plazo? Esto conlleva priorizar el ahorro e inversión en lugar de gastar todo el dinero que obtiene en fiestas, lujos o productos a corto plazo. Incúlcale a priorizar el ahorro, esto le va a permitir utilizar el dinero en inversiones y emprendimientos. Es primordial que comprendan la influencia de la deuda y el manejo del crédito. Así como aprender la diferencia entre una deuda buena, como la adquisición de una propiedad de inversión, a una deuda mala, como las compras impulsivas, créditos para un auto, ropa o dispositivos tecnológicos que no añaden ningún valor. Esto le ayudará a tomar decisiones financieras informadas en el futuro y no desperdiciar su dinero en otros gastos. Por último, sé un buen ejemplo para tus hijos. Si ellos ven a sus padres gastando de manera descontrolada o acumulando deudas, es probable que imiten ese comportamiento en el futuro. Mientras que si ven a sus padres ahorrando, invirtiendo y tomando decisiones financieras prudentes, aprenderán estas prácticas de manera natural. Si te ha gustado este video, te invito a que compartas este contenido con tus familiares y amigos que tengan interés en el tema. No olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.